muestras. Entonces vamos a empezar con una introducción. Después, bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle al tema de Sampling Distribution of the Difference Between Two Means. Vamos a ver un ejemplo y vamos a asignar la tarea de la actividad de este tema. Entonces, bueno, como les comentaba, si ustedes recuerdan, en estadística inferencial, bueno, pues hemos estado comentando que vamos a tener una población muy grande y en esta población pues vamos a estar interesados en conocer algunas características, ¿no? A lo mejor podemos estar interesados en conocer, por ejemplo, un promedio, podemos estar interesados más o menos en entender pues cuál es el valor típico o el valor esperado de una población. Por ejemplo, si pensamos en un proceso productivo, pues a lo mejor estaríamos interesados en determinar una característica de calidad, ¿no? Como pudiera ser, a lo mejor, una resistencia, la resistencia a la tensión de alguna pieza, ¿no? Entonces, a lo mejor esta pieza, pues se requiere que tenga una resistencia, o sea, vamos a pensar de un valor de 50 kilogramos fuerza, a lo mejor, ¿no? Por decir algo. Entonces, lo que querríamos aquí entender, pues es en promedio, ¿sí? Digamos, si nosotros graficáramos todos los valores de la resistencia de las piezas que estamos produciendo, pues ¿cuál sería esa distribución, no? Es decir, ¿dónde estaría el centro de la distribución? ¿Cuál sería el valor más frecuente que se obtiene, no? ¿Cuáles serían las resistencias más frecuentes que encontraríamos si estuviéramos midiendo todas las piezas que estamos fabricando? Entonces, en este caso, pues si se fijan, no podríamos pensar en medir a todas las piezas porque a lo mejor necesitaríamos hacer una prueba destructiva, ¿no? Es decir, a lo mejor vamos a estirar la pieza hasta ver pues cuánto resiste antes de que se rompa y por lo tanto, pues sería prohibitivo medir a toda la población, ¿no? Entonces, bueno, pues la estrategia es obtener una muestra que sea representativa de esta población. En la muestra, ¿sí? Ahora aquí a lo mejor unas 120 piezas, medirlas, ver cuánto resisten antes de que se rompan y poder determinar a través de esta muestra, pues cuál sería ese valor promedio, ¿no? Poder inferir el valor de la media poblacional a través de la media muestral. Va a haber otras características de calidad, a lo mejor que quisiéramos determinar de la población. Por ejemplo, en este mismo caso, pues a lo mejor quisiéramos entender también cuál es la dispersión de esa distribución, ¿no? Es decir, cuánto varían una pieza de la otra, qué tan homogéneas son en función de su resistencia, ¿no? A la tensión, por ejemplo. También podríamos estar interesados a lo mejor en determinar, por ejemplo, no nada más la media y la desviación estándar, sino a lo mejor también una proporción, ¿no? A lo mejor la proporción o el porcentaje de piezas defectuosas de esta población, ¿no? Entonces, en todos estos casos, pues estaríamos extrayendo una muestra aleatoria de la población, una muestra representativa, y estaríamos trabajando con la muestra, es decir, en la muestra estaríamos determinando pues la característica de calidad que nos interese o la propiedad que quisiéramos inferir de la población, ¿no? Por ejemplo, un valor promedio, una desviación estándar, una varianza o a lo mejor una proporción. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos el caso en el que quisiéramos comparar a lo mejor dos poblaciones? Por ejemplo, si tenemos dos proveedores, ¿no? Y estos dos proveedores pues nos ofrecen el mismo producto. Vamos a pensar, no sé, a lo mejor se me ocurre ahorita que trabajamos en una empresa del giro alimenticio, se produce algún producto que es algún comestible y requiere de azúcar, ¿no? Entonces, queremos, ahorita el interés en el que nos enfocaríamos es, pues en el proveedor que nos ofrezca
sacos o costales de azúcar, pues digamos que lo más llenos posibles, ¿no? Es decir, como que hay una sospecha de generalmente los sacos de azúcar pues vienen con menos material del que deberían de tener, ¿no? Vamos a pensar que compramos sacos de azúcar de quizás 10 kilos, ¿no? Y pues la etiqueta dice que son sacos de 10 kilos, pero tenemos la sospecha que a lo mejor nos están dando menos de los 10 kilos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos ahí? Pues tratar de comparar otros proveedores, ¿no? Entonces, si hay dos proveedores y tenemos esa sospecha de que en general, pues los productores de azúcar a lo mejor no son tan precisos en el llenado de sus costales de azúcar, entonces vamos a compararlos, ¿no? Para quedarnos con el proveedor que nos dé costales de azúcar pues más homogéneos, ¿no? Que tengan pues la mayor cantidad de azúcar posible, ¿no? Entonces, para eso pues a lo mejor tendríamos que pedirle una muestra al proveedor uno, al proveedor 2, pesar los costales, es decir, pues no podemos ir a su proceso a pesar todos los costales para conocer el peso promedio de la población de costales de azúcar que ellos fabrican. Entonces, de una muestra del proveedor uno y del proveedor 2, vamos a calcular el peso promedio de estos costales y vamos a comparar este, el peso promedio del proveedor uno y el peso promedio del proveedor 2 para de esta manera, pues, tomar una decisión, ¿no? Poder decidir con qué proveedor nos quedamos, ¿vale? Entonces, más o menos por ahí viene este tema. Va en función a comparar medias, ¿sale? Comparar medias de diferentes poblaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves? Andrea, ¿nos pudieras apoyar leyendo esta diapositiva? Hola, profe, sí. A ver, Hola. let X1 represent the mean of N1 independent observations from a normally distributed population with mean mu1 and variance, ¿cómo se dice eso? Bueno, X. Square, ajá. Por Ajá. ejemplo, tienes mu and square sigma. Ok, square sigma. 1. Ujú. Let X2 represent the mean of N2 independent observations from a normally distributed population with mean mu2 and variance, ¿cómo era? Sigma square 2. Square sigma. Ah, Ajá. square sigma 2. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, pues digamos que es lo que les acabo de explicar, pero en dos párrafos, ¿no? Vamos a tener ahora dos medias muestrales que las vamos a representar con esta X barra. Cada una va a tener su tamaño de muestra. Los tamaños de muestra aquí no necesariamente tienen que ser iguales, dependiendo. Digamos que lo ideal es que sean muestras balanceadas, es decir, que tengamos el mismo tamaño de muestra eh, de las dos poblaciones, pero pudiera haber variaciones, ¿no? Esto dependerá, pues, ahora sí que de cada caso, ¿no? Si a lo mejor es un poco más complicado en una de las poblaciones obtener un tamaño de muestra más grande, pues pudiera ser diferente el tamaño de la muestra de la población uno que el tamaño de la muestra de la población 2. En la medida de lo posible, pues hay que buscar que sean lo más parecidas posibles, ¿no? Una de la otra. Por ejemplo, pregunta aquí Sergio, ¿cómo se decide el tamaño de la muestra? Pues mira, el tamaño de la muestra va en función de dos cosas, ¿no? El margen de error que queremos manejar y el nivel de confianza. Eh, digamos que la teoría del muestreo pues es algo extensa, ¿no? De hecho, hay una materia en la carrera, en las dos carreras, que aborda un poco más a fondo el tema del tamaño de muestra, pero digamos que hay dos formas, ¿no? De determinarlo.
En los libros, por ejemplo, de control de calidad o de control estadístico de calidad, nos habla, digamos que un término general es de entre 120 y 250 piezas, dependiendo del tamaño de la población. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta algunos puntos, ¿no? Si conocemos o no el tamaño de la población, eso también va a determinar el tamaño de la muestra. Si conocemos el tamaño de la población, generalmente el tamaño de la muestra tiende a ser más pequeño. El margen de error se refiere a, de alguna forma, ¿cómo decirlo? Es como el rango en el que estaríamos esperando que el verdadero valor esté dentro de la inferencia que vamos a hacer. Hay un tema que viene más adelante que se llama estimación por intervalo de confianza. Ahorita estamos viendo esto como una estimación puntual, ¿no? Es decir, vamos a obtener un valor, a lo mejor, no sé, 30, y nosotros vamos a inferir que este 30 es el valor poblacional. Pero más adelante vamos a ver que, bueno, es más correcto hacer esta estimación por un intervalo de confianza, ¿no? Decir, bueno, el verdadero valor, como habíamos dicho que el valor de la media de la muestra y el verdadero valor de la media poblacional pueden ser diferentes en cierta medida uno del otro, lo correcto es decir, bueno, con un nivel de confianza a lo mejor del 95%, yo estimo que la media poblacional está en un valor de 30 más menos 5, por ejemplo. Entonces, este sería una estimación por intervalo de confianza y lo podríamos representar también de esta manera. Es decir, el verdadero valor va a estar entre 25 y 35. Entonces, digamos que este rango sería, bueno, el margen de error sería este valor que tenemos aquí, más menos 5. Y nosotros vamos a hablar más adelante de un nivel de confianza, es decir, con un nivel de confianza del 95%, yo puedo determinar que el verdadero valor poblacional está entre 25 y 35. Entonces, yo te comentaba, el tamaño de la muestra va a depender del margen de error que quieres manejar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues, el verdadero valor puede estar entre 25 y 35, pero a lo mejor requieres un margen de error más pequeño, es decir, una precisión mayor, ¿no? A lo mejor de 1. Entonces, este margen se va a hacer más estrecho y la estimación va a ser más precisa, ¿no? Es decir, aquí podríamos hacer una inferencia de decir, bueno, con un nivel de confianza del 95%, yo puedo inferir que el verdadero valor va a estar entre 29 y 31. Si te fijas, la precisión de la estimación se hace más buena, ¿no? Es decir, aquí pudieras hacer una estimación de que el verdadero valor está entre 29 y 31. Si tú quieres un margen de error más pequeño, o sea, una mayor precisión, pues tendrás que incrementar el tamaño de la muestra. Tu muestra tiene que ser más grande, ¿vale? Digamos que la única forma también de manejar un nivel de confianza muy grande, pues es con un tamaño de muestra muy grande también. Entonces, pues mira, creo que esa pregunta se responde un poco más adelante, pero digamos que para adelantar un poco, más o menos por ahí va la respuesta, ¿no? El tamaño de la muestra, pues va a depender del nivel de confianza que tú quieras manejar y del margen de error, es decir, de la precisión que quieras o que requieras de tu inferencia. Em, ¿Qué más te podía comentar del tamaño de la muestra? Pues también te digo, en algunos libros de control estadístico del proceso, pues dan así como unos valores generales, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, bueno, para un proceso, digamos que grande, con un volumen de producción acelerado, pues se recomienda entre 120 y 250 piezas, procurando obtener piezas con una temporalidad también específica, es decir, cada 15 minutos obtienes una pieza y la mides, o bueno, más bien obtienes una pieza hasta que tengas entre 120 y 250 piezas y haces las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, dependerá, ¿no? De algunas características, ¿no? Ya, por ejemplo, en la materia de control estadístico del proceso,
hay técnicas, por ejemplo, se ve en los temas de muestreo de aceptación, por ejemplo, si estás haciendo una situación similar a la que les estoy planteando de comparar dos proveedores, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahí va más o menos, ¿no? Igual si quisieras un número, pues yo te pudiera decir ahora sí que de manera muy general, así como decimos del tamaño de muestra grande, el tamaño de muestra pequeño, la mayoría de los autores dicen que es 30 valores, se consideran muestras grandes, arriba de 30, pues también digamos que generalmente se maneja entre 120 y 250 piezas, ¿no? Para ser analizadas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues es la situación, ¿no? Vamos a tener dos muestras que provienen de poblaciones diferentes. Cada una muestra pues va a tener su media muestral, va a tener su tamaño de muestra y vamos a querer inferir esta media poblacional de la población 1 y la media poblacional de la población 2. Y bueno, de la misma forma, pues cada población va a tener su dispersión, ¿no? Aquí, eh, bueno, bueno, para no adelantarme, vamos a seguir con la siguiente lámina. Ok, entonces, vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? Si ustedes recuerdan, la primera clase que vimos, Sampling Distribution, eh, pues vimos una imagen como la que les estoy poniendo aquí, ¿no? En donde decíamos, bueno, tengo una población muy grande, ajá, entonces la estrategia es obtener una muestra representativa de esta población y hacer el cálculo de mi estadístico. Con este estadístico voy a inferir el valor de este parámetro poblacional, ¿vale? Entonces ahora decimos, bueno, pero ¿qué pasaría si este mismo ejercicio lo realiza un segundo investigador, y un tercer investigador y un cuarto investigador? Y cada investigador calcula su media muestral. Entonces, comentamos, bueno, estaríamos esperando que este valor de la media muestral puede variar un poco, ¿no? Es decir, la muestra del investigador 1 puede ser un poco diferente de la muestra del investigador 2, del investigador 3, del investigador 4. Estos posibles valores que se pueden encontrar de la media muestral los vamos a interpretar como una variable aleatoria. Si habíamos dicho, bueno, si se fijan, esto pues se convierte en una variable aleatoria porque es un valor que puede cambiar dependiendo de cada experimento, de cada ensayo. Es un valor que no sabemos y que pues va a ir cambiando conforme se realizan los experimentos. Entonces es una variable aleatoria y habíamos comentado en esta variable aleatoria también pues sigue una distribución, ¿no? Es decir, si realizamos este ejercicio 100 veces, y graficamos estos 100 valores con un histograma, por ejemplo, pues podríamos ver una representación de cómo se distribuyen más o menos estos posibles valores que puedo obtener realizando este experimento, ¿no? De sacar muestras del mismo tamaño y midiendo y obteniendo la media muestral. Entonces, habíamos comentado que esta distribución puede ser representada con una fórmula matemática o una función matemática que lleva el nombre de distribución de probabilidad. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues aquí de las dos poblaciones, pues cada una va a tener su distribución de probabilidad, ¿no? Nosotros ya sabemos, porque pues, ya lo vimos en las clases pasadas, que esta distribución esperaríamos que fuera aproximadamente que se distribuya de qué forma. ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de distribución esperaremos que tuviera esta variable aleatoria media muestral? Normal, ¿verdad? Normal o aproximadamente normal. Así es. Si recuerdan cuando hicimos las simulaciones con el applet, pues podíamos ver que mm, si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, pues prácticamente no importa la forma que tenga la población, esta variable aleatoria sigue una distribución normal, cuyo centro, ¿sí? O cuya media va a estar en el verdadero valor poblacional. Y habíamos dicho también que la dispersión de esta distribución
está yendo el internet. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, ya. profe, ya. ¿Ya? Ah, ok. A ver, déjenme ver qué pasó. Espérenme. Listo, como que se fue un momento el internet, perdón. Ok, bueno, pues entonces comentábamos que esperaríamos que tuviera una distribución normal o aproximadamente normal, que el centro de esta distribución estuviera en el verdadero valor poblacional. Aquí hay que recordar muy bien, estos posibles valores son todos estos de aquí, ¿no? Los valores de las medias muestrales. Y el centro, es decir, el valor más frecuente que esperaríamos, el valor de aquí arriba, que está en el centro de la distribución, es el verdadero valor poblacional, este de aquí. El valor que obtendríamos si midiéramos a toda la población, ¿vale? Y la dispersión de esta distribución, habíamos quedado que no lo vamos a mencionar como la desviación estándar, ¿no? O como sigma. ¿Cómo le habíamos dicho? A la dispersión de la distribución de la media muestral. ¿Alguien se acuerda cómo le decíamos a esta dispersión? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Error estándar, muy bien. El standard error o el error estándar, muy bien. Entonces, bueno, de la misma manera, pues el proveedor 2, digamos que esta muestra, pues también va a tener una distribución muestral que esperaríamos que fuera aproximadamente normal, que siguiera una distribución aproximadamente normal y que tenga su centro en la verdadera media poblacional y también una dispersión determinada por el error estándar. Muy bien. Entonces, digamos que lo que acabo de decir se resume de esta manera, ¿no? Vamos a tener una media muestral del proveedor 1, por ejemplo, una media muestral del proveedor 2. Esperaríamos que esta variable aleatoria siga una distribución normal o aproximadamente normal. Lo mismo para la muestra 2 y que tenga su centro en la verdadera media poblacional, tanto del proveedor 1 como del proveedor 2. Y si recuerdan, esto es el error estándar. Ahora, aquí hay un punto que hay que poner atención. Este de aquí es la varianza poblacional. La varianza poblacional, pues, es el cuadrado de la desviación estándar, ¿sale? Entonces, aquí están representando el error estándar de esta manera, es decir, tenemos la varianza. La clase pasada nosotros vimos el error estándar, pero con la desviación estándar. Entonces, si yo voy a usar la desviación estándar y no la varianza, entonces necesitaría hacer esta corrección, ¿vale? Si se fijan, estas dos, pues en realidad son las mismas, ¿no? Es una expresión equivalente, solo que aquí estoy utilizando la varianza y aquí estoy utilizando la desviación estándar. Y nosotros sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Entonces, como ven, queda claro esta parte de aquí. O sea, si se fijan aquí, es el error estándar, pero expresado con la varianza. Hay sí, perfecto. Hay algunos ejemplos de los libros que me van a dar la varianza, ¿no? Me van a decir, bueno, la varianza del proceso es de tanto. Entonces, si me dicen la varianza, tengo que pensar en esto. La varianza es sigma al cuadrado. Si me dan la varianza, pues ya sea que yo convierta la varianza a la desviación estándar, sacándole la raíz al valor que tenga de la varianza para utilizar la fórmula del error estándar que vimos la clase pasada, que es así tal cual, la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra. Si el problema en lugar de la varianza, en lugar de la varianza me diera la desviación estándar, pues entonces automáticamente puedo pensar en esto. Si no, si me da la varianza, entonces tengo que pensar
en esta parte. Si no, por ahí vamos a hacer un ejemplo, me parece, para que quede más claro. Pero digamos que no es nada del otro mundo, ¿no? Nada más es cuestión de fijarme muy bien si el problema me da la varianza o me da la desviación estándar. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, pues cada variable aleatoria, en este caso media muestral 1 y media muestral 2, pues van a tener su distribución, es decir, van a tener esta forma como de campana. El centro va a estar en la verdadera media poblacional y la dispersión la vamos a calcular con el error estándar. Muy bien, entonces, bueno, hay algunos supuestos que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para realizar nuestras inferencias, ¿no? ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, pues primero que las muestras son independientes, ¿no? ¿Qué quiere decir que sean independientes? Pues digamos que no haya una correlación entre las variables, ¿no? ¿Cómo pudiera ser esto? Eh, bueno, ahorita se me viene a la cabeza un ejemplo de si fuéramos a una comunidad a tratar pues de entender algunas perspectivas de esa comunidad. Y no sé si hayan visto por ahí o escuchado de que en algunas comunidades pequeñas es muy común que haya muchos parientes. Es decir, que, no sé, el vecino de la casa uno, por decir algo, es el primo del de la casa 2, pero también es el tío de la casa 3 y el primo segundo de la casa 16. Entonces, como es una comunidad pequeña, tienden a haber, digamos que, pues muchos familiares en esa comunidad, ¿no? Entonces, si yo si yo estuviera haciendo un estudio genético, por alguna razón quisiéramos entender, estuviéramos realizando un estudio genético y para eso necesitamos sacar muestras de esa población, pues si sacamos dos muestras de esa población, o bueno, perdón, si sacamos una muestra de esa población, hay la posibilidad de que el individuo 1, pues, no sea independiente del individuo 2 porque haya una este, carga genética muy similar entre uno y otro, entre un individuo y el otro. Bueno, a lo mejor quedó medio rebuscado el ejemplo, pero digamos que uno de los supuestos es Independent Simple Random Variables, que tenemos variables aleatorias simples independientes. El segundo supuesto, pues, es que la población sigue una distribución normal o aproximadamente normal, o que tenemos un tamaño de muestra lo suficientemente grande. Y que la desviación estándar tanto de la muestra 1 como de la población 1 como de la población 2 son conocidas. Esto lo podemos determinar pues con datos históricos, pues sí, con datos históricos, o podríamos asumir que no se conoce la desviación estándar y pues simplemente hacer la corrección en los cálculos. Entonces, conociendo esto, the sampling distribution of the difference between two means, es decir, la distribución muestral de la diferencia de dos medias, podemos hacer las siguientes afirmaciones. La media de estas dos va a ser igual a la diferencia de las dos medias poblacionales. Y de la misma manera, la dispersión de esta variable aleatoria, ahora diferencia de medias, la pudiéramos determinar de esta manera, que simplemente es como una integración de dos errores estándar, porque pues ahora son dos poblaciones, son dos muestras de dos poblaciones, y también pudiéramos determinar que esta nueva variable aleatoria sigue una distribución normal. Entonces, miren, ahorita lo retomamos esta parte para que quede un poquito más claro. Entonces, bueno, esta es la deducción, es decir, cómo pasamos el valor esperado o cómo pasamos a determinar que la diferencia de las medias muestrales es igual a la diferencia de las medias poblacionales. Simplemente viene de esta parte, ¿no? Del valor esperado de las diferencias, se puede separar como el valor esperado de la muestra 1, el valor esperado de la muestra 2, y nosotros sabemos que el valor esperado de la muestra 1
es igual a la media poblacional. El valor esperado, si se acuerdan, es decir, el valor esperado pues es este que está hasta aquí arriba. Entonces, como nosotros ya sabemos por el teorema del límite central que el valor más frecuente o el centro de la distribución es la media poblacional, pues de ahí es de donde viene este pasito, ¿no? Entonces, bueno, este nada más es como para ver de dónde viene esa deducción. Lo mismo sucede para la varianza o desviación estándar si le sacamos la raíz cuadrada. Y entonces, todo esto es para llegar a lo siguiente. Ahora vamos a tener una nueva variable aleatoria, ¿sale? Esta nueva variable aleatoria va a ser la diferencia de las dos medias muestrales. Es decir, retomando el ejemplo de los costales de azúcar, vamos a suponer que de la primera muestra obtuvimos un valor a lo mejor de 30. No, perdón, por ejemplo, si eran, vamos a suponer que el proveedor nos dice que son costales de 20 kilos. Entonces, a lo mejor aquí obtuvimos 31. La media muestral del proveedor 1 fue 31 kilogramos. Y la media muestral del proveedor 2 fue 29 kilogramos. Entonces, si nosotros restamos, es decir, si sacamos la diferencia de estas dos medias muestrales, sería como restar estos dos valores, ¿no? Entonces obtendríamos 2 kilogramos, ¿no? Entonces, este ejercicio de obtener las diferencias de medias muestrales también lo podríamos hacer con muchos investigadores, ¿no? Es decir, si muchos investigadores sacan una muestra de tamaño 1 del proveedor 1 y una muestra del proveedor 2, calculan la diferencia, la diferencia de las dos medias muestrales, obtendríamos una nueva variable aleatoria, ¿sale? Esa nueva variable aleatoria le vamos a decir diferencia de medias, que no es otra cosa más que restar los dos promedios que obtuvimos de las dos muestras. Entonces aquí viene algo interesante. Para este caso, para esta nueva variable aleatoria diferencia de medias, también se cumple lo que nos dice el teorema del límite central, que nos habla de tres cosas. La forma, habíamos dicho que el teorema del límite central nos dice tres cosas. La forma, el centro de la distribución y la dispersión. Entonces, la forma es esta nueva variable aleatoria, es decir, la resta de las medias muestrales de dos proveedores o de dos poblaciones, va a seguir una distribución normal o aproximadamente normal. El centro de esta distribución, es decir, ahora vamos a tener algo así. Vamos a suponer que todos estos posibles valores es el resultado de esta resta o de esta diferencia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que fue el valor del investigador. O sea, a lo mejor obtuvo este valor de aquí. Otro investigador saca otras muestras, calcula los promedios, hace la resta y a lo mejor obtuvo un valor por aquí arriba. Y otro investigador lo mismo, otro investigador lo mismo, otro investigador lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, todos estos valores son ahora sí que los posibles valores que pudiéramos obtener si realizamos este experimento. Estaríamos esperando que la mayor cantidad de valores caiga muy cercano al centro de la distribución. Y el centro de esta distribución, ¿ustedes qué dicen? ¿En dónde va a estar, dónde va a estar ubicado? A ver si alguien lo pudiera deducir. ¿Cuál sería el centro de esta distribución? ¿O dónde estaría ubicado? ¿Cómo lo podríamos representar? ¿A quién se le ocurre algo? 30. Digamos que así sin valores, ¿no? De una manera muy, muy general. ¿Cuál sería la generalización?
como que está ¿no? difícil de decir, a lo mejor al principio, porque a lo mejor no me estoy dando a entender, pero están de acuerdo que Profe, estaría, sí, dime, o sea, entre las dos medias, ¿no? así es, entre dos medias poblacionales, ¿no? Sí, Muy bien, es como dice Vianney, nada más que creo que lo dijo otra vez, dice media de las diferencias, más bien la diferencia de las medias poblacionales. Es decir, aquí. Es decir, si pudiéramos medir a toda la población 1 y a toda la población 2 para sacar el valor promedio poblacional, y el valor promedio poblacional de la población 2, y si estas dos las damos, obtendríamos el verdadero valor de la diferencia de estos dos promedios. Entonces, este verdadero valor es el que está en el centro de esta distribución. Y esta distribución representa todos los posibles valores de estas medias muestrales. ¿Vale? Entonces, estaríamos esperando que la mayoría de los investigadores, si hiciéramos este ejercicio, no sé, 100 veces, 1.000.000 de veces, la mayoría obtendría un valor muestral de estas diferencias muy cercano al verdadero valor de las diferencias poblacionales. Entonces, si se fijan, es el mismo concepto, nada más que ahora estamos trabajando con dos medias o con dos poblaciones, con dos medias que provienen de dos poblaciones. Entonces, ahora la variable aleatoria que vamos a estar analizando es esta de aquí, es decir, el valor que obtengo de restar estas dos medias muestrales. Y ese valor que obtengo, pues sigue una distribución normal o casi normal, cuyo centro va a estar centrado en el verdadero valor de la diferencia poblacional, y la dispersión la vamos a calcular con esta expresión. ¿Vale? Muy bien. Nos dice la lámina, the distribution will be normal if we are sampling from normally distribution population. If we are sampling from populations that are not normal, the distribution will be approximately normal, provided we have large sample size. Entonces, bueno, si la población, es decir, si la población μ1 y la población μ2, es decir, la población donde obtuve la media poblacional 1 y la media poblacional 2 no son normales, tendríamos que utilizar un tamaño de muestra grande, ¿no? Es decir, con tamaños de muestra mayores a 30, esperaríamos que esta variable aleatoria se distribuya aproximadamente, tenga una distribución aproximadamente normal. Entonces, bueno, tenemos un ejemplo, ¿vale? Dice así, a ver, alguien que me ayude a leer. ¿Quién se anima a leer el ejemplo? ¿Quién dice yo? si quiere yo, profe. ¿Ok? Suppose that for Canadians between 20 and 39 years of age, male heights are approximately normally distributed with mu m equal 177.7 centimeters and, ¿cómo se decía eso, profe? Sigma. And sigma m equals 5.6 centimeters. Female heights are approximately normally distributed with mu f equals 163 centimeters and sigma f equals 5.1 centimeters. If 20 males and 15 females in this age group are randomly selected, what is the sampling distribution of es media de m menos la media de f, ¿no? X bar. Ajá, x bar minus x bar. Ok. Muy bien. Thank you. Perfecto. Bueno, pues tenemos un ejemplo. Nos está hablando de una población de canadienses entre esta edad, 20 y 39 años de edad. Lo que se está haciendo
es determinar las alturas, ¿no? Las alturas de los hombres y las alturas de las mujeres. Entonces, bueno, nos dice que, digamos que se sabe a lo mejor por datos históricos que las medidas siguen una distribución normal, que tienen una media poblacional de 177.7 centímetros, con una desviación estándar de 5.6 para los hombres. Y para las mujeres, también los valores de las alturas de las mujeres también siguen una distribución normal, con una media de 163 centímetros, que las mujeres en Canadá tienden a ser más pequeñas también, no tan altas, con una desviación estándar de 5.1 centímetros. Ahora el problema nos dice, si tomamos dos muestras, ¿no? Una para los hombres y una para las mujeres, una de tamaño 20 y una de tamaño 15, sí, estas muestras son seleccionadas de manera aleatoria. ¿Cuál sería la distribución muestral? Es decir, cuando el problema nos pide que representemos la distribución muestral de esta variable aleatoria que es diferencia de medias, lo que nos está pidiendo es esto de aquí. Prácticamente sustituir los valores como vienen aquí en esta fórmula, ¿no? Esta es la distribución muestral de esta variable aleatoria. Entonces está muy sencillo, simplemente tendríamos que hacer lo siguiente. Siguiendo esta relación de aquí, entonces, bueno, sabemos que sigue una distribución normal. La diferencia de medias, primero tengo la información para la muestra 1, que es esta, y para la muestra 2. Si decimos que los hombres lo representamos con 1, no, bueno, pero aquí lo puse con M y con F. Bueno, más bien va a ser male y female. Ok, entonces, esta es la media y esta es la dispersión. ¿Vale? Si recuerdan, así es como lo representamos. Sigue una distribución normal. El valor que sigue es el centro de la distribución y el segundo valor es la dispersión. ¿Vale? Entonces, para representar esta fórmula de aquí, o esta expresión de aquí, pues tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? La diferencia de estas dos medias muestrales, sabemos que el centro de la dispersión, perdón, el centro de la distribución, pero ahora de esta variable aleatoria, ahora ya las dos juntas, es decir, la resta o la diferencia de estas dos variables aleatorias, la diferencia de estas dos medias muestrales, que ahora vamos a tomar como nuestra nueva variable aleatoria, se distribuye aproximadamente normal. Entonces aquí voy a restar estos dos valores. Si se fijan, este es mu m y mu f. Aquí está. Tendríamos 177.7 menos 163.0. Y de este lado, para expresar la dispersión o el error estándar, pero ahora de la variable aleatoria diferencia de medias, pues tendría que desarrollar esta fórmula de acá. ¿Vale? Entonces, lo desarrollamos y lo ponemos aquí. Ahora, un detalle es, ¿por qué estoy aquí elevando esto al cuadrado? A ver si alguien me pudiera decir. Por ejemplo, aquí dice 5.6. ¿Por qué aquí lo estoy elevando al cuadrado? Porque necesitamos usar la varianza y tenemos la desviación estándar, ¿no? Así es. Muy bien, porque en esta fórmula me están pidiendo la varianza, pero el problema, si se fijan, me está dando sigma solito, no sigma al cuadrado. Entonces, por eso es que para poder desarrollar esta fórmula, necesito la varianza, no la desviación estándar. Pero pues, está muy sencillo, la desviación estándar para pasarla a la varianza, pues nada más la elevo al cuadrado. Si aquí en el problema me hubieran dicho con una varianza de 5.6, entonces aquí están de acuerdo que ya no pondría 5.6 al cuadrado otra vez, sino nada más pondría 5.6 porque me estarían dando la varianza.
¿cierto? Como ven, ¿sí queda claro esa parte? Nada más hay que tomar atención en esto. Si nos dan la desviación estándar, entonces aquí pues tendría yo que elevarlo al cuadrado para que sea la varianza. Si me dan la varianza, es decir, si esto ya está al cuadrado, pues nada más copiaría aquí 5.6, porque ya es la varianza. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, este primer inciso, pues muy sencillo para determinar el sampling distribution de esta variable aleatoria, pues nada más tendría que desarrollar esta expresión y ya tengo el resultado, ¿no? Es decir, esta es la resta y este es el resultado de haber desarrollado esta expresión de aquí. ¿Sale? Sería 5.6 al cuadrado entre 20 más 5.1 al cuadrado entre 15. Lo que me dé de esta suma le saco la raíz cuadrada y tendría yo que obtener 1.8171. ¿Cómo ven? ¿Sí les da esto de aquí? ¿Cómo ven? ¿Confían en mí o lo calculan? Vamos a calcularlo rápido. SQRT. 5.6. Profe, Sí. Sí, dime. si nos dieran la varianza, ¿se divide igual entre n o era n al cuadrado? Entre la raíz de n. No. Aquí en no, en esta expresión, como la raíz está afuera, si me diera la varianza, tendría yo que poner aquí el valor que me digan aquí. Es decir, mira, déjame ver cómo lo podemos poner. Espera. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hubieran dicho que sigma square m. O sea, si me hubieran dado el valor de la varianza, y por ejemplo este también hubiera sido 5.1, o sea, si me hubieran dado la varianza, es decir, no la desviación estándar, sino la varianza es 5.6, entonces la fórmula sería así, aquí sería 5.6 entre, creemos que eran 20, más 5.1 entre 15. Así tal cual. Entonces, nada más divido 5.6 entre 20, de este lado 51 entre 15, sumo estas dos cantidades y le saco la raíz cuadrada. Si me hubieran dado las varianzas. Pero como me dieron desviaciones estándar, entonces aquí tuve que hacer esto. Es decir, tengo que elevar al cuadrado esta desviación estándar. ¿Sale? No sé si queda claro. Sí, ya quedó claro. Vale, perfecto. Entonces estaba yo aquí, a ver si no se me fue ya algún paréntesis. Bueno, es 5.1. Profe, o sea, si nos dieran la varianza, ya no la tenemos que elevar al cuadrado. Así es. Si nos diera la varianza, ya no tendríamos que elevarla al cuadrado, Ah, solo se pone el porque ya es, 5.6 entre 20 y ya. así es. Ah, Sí, ok. así como lo haríamos aquí, pues. O sea, nada más 5.6 entre 20 más 5.1, perdón, 5.1 entre 15, ya no lo elevaríamos al cuadrado, porque es la varianza. ¿Sale? Entonces, bueno, nada más hay que tener cuidado en eso. Si el problema nos da la desviación estándar, pues sí tendremos que elevarlo al cuadrado. Si nos da la varianza, entonces pues así tal cual lo pasamos, porque ya la varianza ya está elevada al cuadrado. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si realizan el cálculo, pues nos da 1.8171, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cómo ves? No, ¿te animas a leer este ejemplo? Le preguntaba a Camilo que si nos ayuda a leer el ejemplo. ¿Yo, profe? No escuché bien, perdón. Sí. ¿Sí? Sí, ¿nos ayudas a leer este problema? Sí, con gusto. In the same scenario, if 20 males and 15 females in this age group are randomly selected, what is the probability the average height of the males is at least 10 centimeters greater than the average height of the females? Thank you. Ok, entonces, bueno, en el mismo escenario se refiere a, pues, la población está de hombres y de mujeres canadienses entre una edad entre 20 y 39 años, en donde se están modelando, pues, las alturas, ¿no? De estas dos poblaciones. Entonces, nos está diciendo, bueno, si tomamos de manera aleatoria dos tamaños de muestra, por ejemplo, 20 hombres y 15 mujeres, ¿cuál sería la probabilidad que la diferencia de las alturas promedio fuera tal que los hombres fueran por lo menos 10 centímetros más altos que las mujeres? Digamos que expresado con palabras diferentes es lo que es lo que nos están pidiendo que calculemos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que si sacamos dos muestras, por ejemplo, 20 hombres y 15 mujeres, medimos las alturas de ambos? ¿Cuál es la probabilidad de que los hombres sean por lo menos 10 centímetros más altos en promedio? ¿Vale? No sé si claro, lo que nos están pidiendo. ¿Cómo ven? Si se fijan, aquí para poder hacer ese cálculo, pues automáticamente tendría yo que pensar en que pues tengo que medir a los hombres, tengo que medir a las mujeres, este, mido a los 20 hombres, mido a las 15 mujeres, saco el promedio de los 20 hombres, saco el promedio de las 15 mujeres, y ya que tenga esta información, pues ahora voy a tener que restar el promedio lo que haya obtenido del promedio muestral de los hombres con el promedio muestral de las mujeres, y aquí voy a obtener un valor. Entonces me está pidiendo cuál es la probabilidad de que este valor, ¿qué tendría que hacer para que se cumpla que los hombres sean por lo menos 10 centímetros más grandes? Este valor o esta diferencia tendría que ser, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Lo voy a poner aquí abajo otra vez. Positiva, ¿no? Supongo. Positiva, ¿verdad? Positiva, ¿verdad? Es decir, para que los Sí, hombres sean porque le estás por lo quitando menos 10 centímetros más grandes. Ajá, le estás Así quitando es. Digamos al que de entrada, promedio. pues, Perdón, profe. ujú. No, dime. Ah, sí, o sea, le estás quitando el promedio de los hombres, le estás quitando el promedio de las mujeres. Entonces queremos que sea mayor de 10, ¿no? Así es. Así es. Entonces, digamos que de entrada, pues estaríamos esperando que fuera positivo, ¿no? Y, por ejemplo, si aquí fuera cero, pues quiere decir que en promedio, por lo menos, pues miden lo mismo los hombres y las mujeres, ¿no? Si fuera positivo, por ejemplo, si fuera 10, quiere decir que en promedio los hombres miden 10 centímetros más que las mujeres, ¿no? Si este valor fuera negativo, pues quiere decir que este valor de aquí es más grande, ¿no? Entonces, si me da un -10, pues quiere decir que por lo menos en promedio las mujeres serían 10 centímetros más altas que los hombres, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos modelar esto o cómo podemos hacer ese cálculo de probabilidad. Entonces, primero, pues ya sabemos, ya tenemos esta información, ¿no?
sabemos que esta variable aleatoria sigue una distribución normal, entonces podemos utilizar esa distribución para hacer el cálculo de probabilidades, es decir, poder determinar las áreas bajo la curva. Sabemos que el centro de esa distribución normal, es decir, aquí el centro va a estar en 14.7 y que esta dispersión va a ser de 1.8171. Entonces tengo la información de la distribución. Ya con esto puedo generar esta curva y hacer cálculo de probabilidades con las áreas bajo la curva. Y expresado en forma de probabilidad, pues lo que me están pidiendo es esto, ¿no? Es decir, la probabilidad de que al yo sacar estas dos muestras y restarlas, el valor que obtenga aquí sea 10 o más, 10 centímetros o más, ¿vale? Aquí ya habíamos comentado que cuando son variables aleatorias continuas, pues en realidad esto o simplemente poner mayor igual que o mayor, pues representaría lo mismo porque por lo que habíamos comentado, ¿no? Como son áreas, pues si yo trazo nada más una línea, pues una línea no tiene un área. Entonces, pero si yo de esa línea digo de aquí hacia la derecha, pues ya es por ejemplo, hacia más infinito, pues ya es un área y ya puedo calcular esa probabilidad. Ok, entonces, si se fijan, lo que me están pidiendo aquí, por ejemplo, aquí representando esta información con esta grafiquita medio fea, aquí abajito quedamos 14.7. Entonces, valores hacia la derecha, pues son valores más grandes, ¿no? Es decir, a lo mejor por aquí hay un 15, a lo mejor más para allá está el 16, y para el otro lado, pues son valores más pequeños, entonces por aquí estaría el 13, por aquí estaría el 12, ¿vale? Entonces, me están pidiendo que esta diferencia sea 10 centímetros o más. Entonces, voy a hacer esto más pequeño, a lo mejor aquí está el 13, aquí está el 12, aquí está el 11 y a lo mejor aquí está el 10. ¿Vale? Entonces, si se fijan, me están pidiendo un área pues muy grande, ¿no? Sería un área bajo la curva más o menos como de aquí. Todo esto, ¿no? Porque es mayor de 10, es decir, la diferencia que sea mayor de 10 centímetros. Hay que recordar que todos estos valores de aquí son los posibles valores de esta diferencia muestral. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Bueno, creo que ya lo calculé aquí directo, pero ¿de dónde sale esto? Pues miren, hay dos formas. Nuevamente, si hacemos uso de la computadora, es decir, en lugar de ir a las tablas, podemos hacer uso de la computadora con el applet. Déjenme lo abro aquí. Se los comparto en el chat. Entonces, a ver, ayúdenme a completar esta información. ¿Cuál sería el valor que tendría que poner aquí en el centro de esta distribución? $14.7. 14.7. ¿Cuál sería la dispersión? O en este caso, como es una variable aleatoria muestral, ¿cuál sería el error estándar? 1.81, ¿no, profesor? Así es, 1.8171. ¿Y cuál es el valor que me están pidiendo que calcule su probabilidad? ¿O cuál es el valor de la variable aleatoria que quiero que tome? 10. 10, ¿verdad? Me están pidiendo 10 o más, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí está 10, 14, 10, 12. El centro de la distribución más o menos está por 10.7. Entonces, me están pidiendo en realidad esta área grande, ¿no? Es decir,
10 centímetros o más, ¿vale? Entonces, en este caso sería 0.9951, o sea, sería pues casi un hecho que la diferencia entre estas dos muestras pues sería mínimo de 10. O sea, por lo general los hombres aquí en Canadá, entre estas edades tienden a ser pues por lo menos casi 15 centímetros más grandes que las mujeres, ¿vale? Entonces, esta probabilidad sería 0.9951. 0.9951, es decir, la probabilidad de que la diferencia de estas medias sea mayor, sea mayor o igual a 10 es de 0.9951. Eso es utilizando el applet. Ahora, si nos pidieran que lo hiciéramos, ahora sí que a la antigüita, es decir, con los valores de las tablas de los libros, eh, tampoco no hay ninguna complicación. O sea, tendríamos que hacer esta conversión, ¿no? Es decir, tendríamos que pasar el valor de este 10, tendríamos que encontrar su equivalente en valores de z. Entonces, para eso, si se fijan aquí, me está pidiendo esta diferencia, pues es este 10, ¿no? Es el valor de la variable aleatoria que quiero transformar a los valores de z. Entonces, por eso aquí está el 10. Luego, la media, en realidad, pues es la diferencia de medias, la poblacional. Entonces, es mu. Entonces aquí sería el valor que quiero transformar a z. Aquí siempre es la media y abajo es la dispersión. ¿Vale? Entonces aquí la fórmula viene por default sigma, pero nosotros sabemos que cuando es una muestra es el error estándar, ¿no? El standard error que calculamos en la lámina anterior, 1.8171. Para recordar, es este valor que calculamos con esta expresión. De aquí obtuvimos 1.8171. Entonces, obtendremos menos 2.586. Entonces, este valor tendría que irlo a buscar a una tabla para poder determinar cuál es la probabilidad, ¿no? Déjenme abrir rápido un libro, nada más para mostrarles cuál sería ese valor. Entonces, por ejemplo, de cualquier libro, pues me voy al apéndice, cualquier libro de probabilidad estadística, y tendría que buscar las curvas, bueno, las tablas de la curva normal. Entonces aquí es en la 688. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que esta tabla me da de menos infinito hasta el valor que yo ponga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si aquí obtuve un valor de menos 2.586, menos 2.586, por ejemplo, aquí está el menos 2.58, más o menos está como por aquí. ¿Alguien me pudiera decir por qué aquí yo tendría 0.0049 en lugar de este 0.9951? ¿Cómo ven? ¿Alguien sabe? ¿Se Por puede ejemplo, aquí repetir la visualizando pregunta? esto. Ah, sí. Por ejemplo, aquí comentamos, bueno, si quisiéramos hacerlo a la antigüita con las tablas de los libros, este 10 pues lo tendría que convertir a los valores de z. Este 10 lo tendría que convertir a los valores de z. Entonces, bueno, la conversión la hacemos siguiendo esta fórmula, que siempre es pues el valor que quiero convertir menos la media entre la dispersión. Entonces, obtuve menos 2.586. Entonces, si me voy a las tablas de los libros, aquí está mi tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el menos 2.58
está aquí, ¿no? Menos 2.58. Nada más que aquí me dice un valor de 0.0049. O sea, ¿por qué hay esta diferencia de 0.0049 y el valor que habíamos nosotros calculado con el applet de 0.9951? Por ejemplo, visualizando esta figura, estas tablas me da el área bajo la curva, por ejemplo, de menos infinito hasta el valor que yo le indique como z. Entonces yo le estoy indicando un valor de menos 2.58. Recordando que en el centro de esta distribución está el 0 y hacia la derecha valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. Pues nos está dando el valor del lado que no necesitamos, ¿no? Tendríamos que hacer el complemento. Así es. Es decir, vamos a pensar que como por aquí está el menos 2.58. Es decir, aquí está 0, aquí a lo mejor está el 1, aquí a lo mejor está el 2, y aquí está el menos 2.58. Entonces, encima está dando el área pequeña. Por ejemplo, si lo comparamos con el applet, me está dando esta área pequeñita de acá. Ahí, 10. Me está dando esta área pequeñita de acá. ¿Sale? Porque así viene este libro, ¿no? Entonces, bueno, aquí está 0.00485, que ya redondeado es 0.0049. Entonces, bueno, esto es el comentario para saber cómo está conformado las tablas de los libros, ¿no? Entonces aquí, pues como nos comenta el compañero, tendríamos que sacar el complemento, ¿no? Es decir, tendríamos que decir, bueno, a 1 le voy a restar 0.0049. Entonces ya obtendríamos ahora sí el área del otro lado, 0.9951. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es como se hacía tradicionalmente cuando no teníamos la facilidad de usar pues, una computadora para hacer el cálculo de esta probabilidad, y lo obteníamos así, ¿no? Incluso pudiéramos sacar el valor utilizando este z. A ver si alguien me pudiera decir qué modificaciones tendría que hacer aquí al applet para calcular esta probabilidad, pero con este valor de z. A ver si alguien lo pudiera deducir. A ver, reflexionen un poquito. A ver si a alguien se le ocurre cómo lo haríamos. ¿Cómo ven? ¿Sí saben o les digo la respuesta? Como profe, usando el menos 2.586 en el applet. Así es. No está tan difícil. Por ejemplo, tendríamos que recordar estos valores de z son con esta distribución que le llamamos distribución normal estándar. ¿Se acuerdan cuáles serían los parámetros de esta distribución normal estándar? Es decir, los parámetros de la distribución normal pues son la media y la desviación estándar, o la media y la dispersión. De la distribución normal estándar, ¿alguien se acuerda de esos dos valores cuáles serán? Media 0 y desviación 1. Así es, por ejemplo, media 0 y desviación 1. Entonces aquí el valor, el equivalente de este 10, digamos que de los valores reales del problema convertido a los valores de z, pues es este menos 2.586. Entonces aquí si le cambio a mayor que, me da este valor de aquí. No sé si se entiende qué fue lo que hice. ¿Podría explicar lo del 0 y el 1, profe, por favor? Sí. Habíamos comentado que antes, pues decían, bueno, para poder hacer el cálculo de esta probabilidad,
pues tendríamos que graficar, o bueno, tendríamos que sacar la función de la distribución normal con los valores de esta media, de esta de aquí y esta dispersión, ¿no? Entonces, dependiendo el problema, dependiendo la media y la desviación estándar de cada problema, pues vamos a obtener diferentes curvas. Entonces, aquí yo tendría que obtener esta área, integrando, haciendo la integral definida de aquí hasta más infinito. Entonces, muchos estadistas dijeron, no, pues eso no es práctico, no estar integrando pues esta función dependiendo de estas condiciones. Entonces dijeron, ¿saben? Lo que podemos hacer es cualquier gráfico que tengamos de cualquier problema, lo podemos convertir a una misma distribución normal. Es decir, cualquier distribución que tengamos, la podemos convertir a una misma distribución. Y a esa le dicen la distribución normal estándar, que tiene media 0 y desviación estándar 1. Pero ¿cómo vamos a convertir esto? Entonces voy a decir, pues muy fácil, utilizando esta regla de los valores de z. Entonces lo único que tenemos que hacer es el valor que yo quiero calcular la probabilidad, ¿no? El valor que yo quiero que tome variable aleatoria, lo voy a convertir en los valores de z. Entonces, se fijan, fue lo que hicimos aquí. Este es el valor de la probabilidad que yo quiero calcular. Entonces lo transformo al valor de z, restándole la media y dividiéndolo entre la dispersión. Entonces, este valor de esta distribución, aquí es el 10, lo transformo al valor de z. Entonces, en valor de z, este 10 equivale al menos 2.586. Y entonces, todos los valores de esta integral ya alguien los puso en los libros. ¿Vale? Entonces, todos estos valores que yo tengo en esta tabla son integrales. Son valores de una integral que ya alguien calculó y puso en los libros. Nada más que pues tiene estas pequeñas, digamos que, peculiaridades que, por ejemplo, aquí el menos 2.58 me da un área, pero me da el área de menos infinito hasta el valor de z. Entonces, en sí me está dando esta área pequeña. Pero bueno, lo que yo hice ahorita con el applet fue simplemente ahora modelar la distribución normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. Y pues yo le pongo aquí el valor, lo que sería el equivalente del 10 al valor de z, menos 2.586. Y por eso obtengo el mismo valor. ¿Vale? Entonces se los dejo de tarea que lo reflexionen un poco de qué fue lo que pasó aquí. Pero bueno, digamos, antes de entrar a la parte rebuscada, ¿hay alguna duda para poder hacer este cálculo de esta probabilidad? Ya sea utilizando el applet que viene aquí, la liga, o las tablas. ¿Cómo ven? ¿No? Perfecto. Entonces, miren, en el curso de Blackboard, en el primer parcial, en Assignments, está tercer assignment. Entonces, este sería el assignment para esta actividad, ¿vale? Entonces hay que entrar aquí y empezamos a contestar estas preguntas, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Cómo ven? ¿Todo bien? Si no hay dudas, pues nos vemos la próxima clase. ¿Les parece? Ya que ya sería